como yo era enfermo, estuve muy enfermo, entonces mi papá compró mi ataúd para que cuando mis ojos cerraban, ya yo hacía el velorio y me iba a enterrar. El soplo de la vida se sale en mí. Dice, wow, Jack murió. Y mi papá decía, oye, tú no tenías que hacer nada aquí. Mi hijo no está muerto. Y entonces mi papá entró en la habitación y me veía muerto. Y mi papá me agarraba, entraba conmigo en su habitación, duraba como 3 horas orando. Después de 3 horas me vuelvo a vida. Al mismo día yo no podía comer nada. Ellos me contaron que pedía comida 3 veces. Y la gente decía, no es Jack que está comiendo, es un zombie, es un fantasma. Y desde el mismo día ya me siento como que no tenía nada. A la edad de 11 años, ese espíritu empieza a molestarme. No podía estar ni un segundo solo. Podía ver la manifestación del Espíritu Santo en Haití, donde la gente que estaba enfermo se sanarán y la gente que está a punto de morir, Dios le ha dado la oportunidad de vivir. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el poderoso nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión bendecimos tu casa, familia, ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión nos encontramos en Bonao, provincia de la parte norte de nuestro país, República Dominicana, de gente bella, hermosa y un clima muy lindo. No sé qué pasa, pastor, que en Bonao llueve casi todos los días. Aquí el clima es muy agradable. En esta ocasión estoy con un pastor, un hombre de Dios que tiene una historia muy fuerte y muy poderosa que usted necesita escuchar. Pastor, Dios le bendiga mucho. Amén, amén, amén. Dios le bendiga más. Amén. Sí, mi nombre es Pastor Jaques Pierre, soy haitiano. Estoy pastoreando la iglesia de Dios Ministerio de Restauración La Bendición, que está ubicada en Bonao, provincia Monseñor Noel, calle Padre Virginia, número 138. Usted sabe, pastor, que me llamó algo la atención, que hablábamos detrás de cámara, y es que le comentaba que mayormente los haitianos están muy relacionados con lo que es el mundo del ocultismo, hechicería, brujería. De hecho, lamentablemente, ¿verdad? Cuando la persona ve una persona de nacionalidad haitiana, Sí. de una vez lo relaciona con la tiniebla. Sí, sí. Pero usted me comentaba que usted nace en el Evangelio. Sí, yo nací en el Evangelio. ¿Cómo entonces sus padres llegan a Cristo? Muchas gracias por esa pregunta. De verdad, como usted acaba de decir, la gente por mal información lo contribuye a todos los haitianos como gente que cree en vodú, Sí. que cree en cosas malas. Pero no puedo decir que no hay unos cuantos que practican el vodú y la brujería. Pero gracias a Dios, de mi parte, mis abuelos, mis bisabuelos, ellos, gracias a Dios, tenían esa ocasión de conocer a Cristo. Yo de verdad no sé nada de esa secta que se llama vodú. Yo oí hablar de esas cosas, como todos pueden escuchar hablando de vodú, hablando de esas cosas, pero gracias a Dios no conoce nada de eso. Nací en el Evangelio, encontré a mis padres en el Evangelio. Así que yo soy un escogido de Dios. ¿Dónde usted nace? Nació en Haití, Okay. en 1900. 1985. Ok. Sí, en una ciudad que se llama Cabo Haitiano. Ok. ¿Cómo es la vida de nacer en un pueblo donde lo que se practica o la religión oficial es el vudú, etcétera? ¿Cómo es la vida de un cristiano, de un niño que nace en un hogar cristiano en ese ambiente? Bueno, el Evangelio es el poder. Sí. Como bien dice la Biblia, por la salvación de todo aquel que cree.
Un verdadero cristiano no tiene miedo al diablo, ni a Satanás, ni a los demonios, porque el poder, Dios ha dado ese poder a la iglesia en Hechos 1:8, donde la Biblia dice, recibiréis el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Es decir, un cristiano que es cristiano a 100%, puede vivir donde habita Satanás, Lucifer, todas esas cosas no va a pasar nada, porque el fuego no quema fuego, porque nosotros somos fuego. Entonces si echa fuego en un fuego, va a ser más fuego. Es por eso que la gente que cree en Dios, lo papabocó, no puede hacer nada a esas personas. Entonces yo mismo, cuando Satanás me vio, empecé a correr. Eso que está pasando. De verdad, si Dios no está con un cristiano, o sea, si un haitiano no está en el Evangelio 100%, Satanás puede causar daño a esas personas cristianas, porque los bababocos a veces tienen costumbre de perseguir a los cristianos, y a los cristianos débiles ellos pueden hacer cualquier daño a ellos, pero a los cristianos fuertes que tienen poder de Dios, los papabocos y Satanás no puede hacer nada con esas personas. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cuál era su devoción en ese hogar cristiano al ver que a su alrededor habían niños, verdad, que sus padres quizás practicaban hechicería, brujería, pero ustedes como un hogar cristiano, ¿cómo era su devoción con el Señor? Bueno, la fidelidad siempre debe estar a 100%. Mis padres, cada mañana ellos hacen devoción, reúnen los niños en la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre estamos conectando en la oración. Entonces, a pesar que en el vecindario puede haber gente que no cree en Dios, que son papabocó, que son brujos, pero a nosotros no nos importa eso, porque ya tenemos el poder, y el poder que nosotros tenemos es el más fuerte que cualquier poderito que hay por ahí. Entonces, tenemos la confianza full en Dios. Entonces, por medio de esa confianza que tenemos en Dios, no tenemos miedo a nada, a nadie. Y porque la Biblia dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en el Salmo 91, el que habita debajo del abrigo de Omnipotente, entonces va a encontrar el refugio. Y en el Salmo 46, versículo 1, Dios es para nosotros un amparo, fortaleza, pronto auxilio en la tribulación. Es decir, que un cristiano 100% no tiene miedo a nada. Y por eso cuando ya estamos en la casa de nuestra familia, cuando yo estaba en la casa de mi padre, a mí no tengo miedo. O sea, el Evangelio nos da esa certeza de no tener miedo. Y para continuar, cuando yo tenía 12 años, me pasaba cosas grandes a mí. Demonios, Satanás quería matarme. Y mi papá es un hombre de Dios, hombre que oraba por un enfermo que se sana, hombre que oraba por muerto. Yo mismo, a la edad de 12 años, estaba enfermo, estuvo muy enfermo hasta llegó a un punto de morirme. Y allá en Haití, en la zona donde yo pertenecía, era en un campo. Entonces, si usted ve que una persona está enferma, muy enferma, usted cree que esa persona no va a poder salir, lograr tener la vida. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos hacen un ataúd. Por cualquier momento esa persona muere, ya tiene su ataúd listo. Y entonces, como yo era enfermo, estuve muy enfermo, entonces mi papá compró mi ataúd para que cuando mis ojos cerraban,
ya ellos hacen el velorio y me iban a enterrar. Y me recordaba que tenía 12 años. Entonces, a la mediodía, una vez, me recordaba eso, ya el soplo de la vida se sale en mí. Y mi papá estaba en el vecindario haciendo una diligencia y yo estaba con un tía. Y mi mamá estaba en la casa también, pero la tía mía me amaba muchísimo. Y cuando veía que ya me partió de esa tierra, ella sale afuera para dar grito, porque allá cuando una persona muere así, gente empieza a gritar y los vecinos van a venir acá a ver qué pasó. Entonces cuando ella sale afuera para dar grito, como yo estaba muerto, entonces entró mi papá y mi papá encontró con ella cara a cara y ella está a punto de gritar. Dice, wow, Jack murió. Y mi papá decía, oye, tú no tenías que hacer nada aquí. Mi hijo no está muerto. Entonces, cállate, no llora. Y entonces mi papá entró en la habitación y me veía muerto. Y mi papá me agarraba, entraba conmigo en su habitación, duraba como 3 horas orando. Después de 3 horas, me vuelvo a vida. Entonces, desde entonces, mi papá me estaba narrando como yo era muerto y gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de revivirme. Y al mismo día, yo no podía comer nada. Ellos me contaron que pedía comida 3 veces. Y la gente decía, no es Jack que está comiendo, es su zombie, su fantasma que está comiendo, porque él no podía comer. Y desde el mismo día ya me siento como que no tenía nada. Alrededor de 2 semanas, yo era como un hilo, flaco como un hilo, entonces yo empecé a engordarme. Y después de 3 semanas, ya podía ir a la escuela. Y una vez me recordaba que estaba caminando para ir a la escuela y un hombre en el vecindario me saludó. Yo le decía, buenos días, tío fulano. Allá, a pesar que una persona no es ningún tío tuyo, pero tú tienes que llamarlo así, tío. Yo le decía, oye, buenos días, tío fulano. Y ese hombre me contestó, me respondió, buenos días, Toro. No sé si usted entiende esa palabra. Buenos días, Toro. Es decir, que no sé cómo puedo decir eso en español, pero la palabra toro significa poderoso. Es como si él me decía, buenos días, poderoso. Eso que él quería decirme. Yo sé que yo soy poderoso, no contestó nada, pero cuando llego en mi casa, yo le decía a mi papá, yo le decía al fulano, buenos días, él me contestaba, buenos días, poderoso. Mi papá dice, nosotros somos poderosos en Cristo. Así que fue tremendo la cosa que me sucedió cuando yo era pequeño. Usted dijo que a la edad de 12 años empezó a tener experiencia con el mundo espiritual. Sí, con el mundo espiritual. Es ahí mismo que me bauticé en el Evangelio. Y porque tenía un espíritu a veces que quería molestarme, que no podía estar solo. Cuando ya a la edad de 11 años, ese espíritu empieza a molestarme. No podía estar ni un segundo solo. Y donde yo podía estar para sentirme bien, debería tener gente a mi lado. No podía dormirme solo, no podía hacer nada solo. Porque siempre cuando yo estoy viendo que estoy solo, ese espíritu me empieza a perseguir fuertemente. Pero después que me bauticé a la edad de 12 años, entonces todas esas cosas han desaparecido. En un sueño veía que un hombre me daba una vara y
él me decía, cuando me iba a entregar esa vara, me decía, con esa vara vencerás. Y después ese espíritu de miedo que tenía se me desapareció. Usted dijo que habían espíritus que querían a veces matarlo, que a veces espíritus de alto rango lo visitaban. ¿Cómo fue eso? Bueno, no sé si alguna debilidad que había en mí, porque yo era muchacho, y a pesar que mi papá es un hombre de Dios, usted sabe cómo los muchachos a veces no cogen nada en serio. A la edad de 15 años, de 11 años, no entendía nada en el Evangelio, de verdad. Yo oraba, yo cantaba, pero no tenía esa experiencia con Dios que hizo los cielos y la tierra. Y después que bauticé, recibieron mi bautismo en agua, entonces recibí el poder. Y después no me pasa nada malo. Y si me pasa algo malo, de una vez Dios está ahí para ayudarme. ¿Cómo fue tu primera experiencia con Dios? Bueno, mi primera experiencia con Dios es después que Dios me salvó de esa muerte y empezó a creer profundamente en Dios, empecé a ayunar, empecé a dar todo mi ser en el trabajo de Dios. Y por eso que desde a la edad de 12 años empecé a predicar el Evangelio. Yo empecé a predicar el Evangelio en mi iglesia, o sea, en la iglesia donde yo congregaba a la edad de 12 años. Y en Haití, en toda grande iglesia, he tenido privilegio de predicar, porque desde pequeño empecé a predicar el Evangelio. ¿Cómo es el Evangelio? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de predicar en una iglesia de haitianos, Sí, y esos cultos son, como decimos los dominicanos, son cultos prendidos. sí. Entonces, ¿cómo es el Evangelio en Haití? Bueno, el Evangelio en Haití está creciendo. Ahora mismo, según la Estadística. ajá, hay 51% cristiano en Haití. Entonces, en Haití, si usted va en una iglesia, usted no va a encontrar 2, 3 personas. La iglesia en Haití, lo poco de que podría tener en una iglesia 200 personas, porque en cada iglesia está full de gente adorando a Dios. Y usted en la iglesia en Haití, usted entra, pero usted no tiene hora de salir, porque pasaba como 3, 4, 5 horas en un culto, dando alabanza, predicación, de todas esas cosas. Tiene hora de entrar, pero no tiene hora de salir. Es que los haitianos tienen una fe muy fuerte en Dios, porque ellos saben, si ellos están jugando el Evangelio, Satanás puede meter con ellos. Es por eso que si está cristiano, si está en el mundo, está en el mundo. Pero hay muchos de ellos también que tienen doble vida, como eso está en el mundo entero. Sí. Sí, Wow. Tú sabes que el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, Ahí sobreabundó la gracia. así es. ¿Cómo es el nivel de manifestación del poder de Dios en Haití? Bueno, yo mismo puedo testificar que si uno deja que Dios trabaja en uno, usted va a ver, porque la Biblia dice en Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el nivel de la manifestación de la presencia de Dios está full en alguna iglesia. Tú sabes que algunas iglesias le ponen al Espíritu Santo en un rincón que no se puede mover. La iglesia que usted llega, usted solamente puede quedar como una estatua, que no siquiera puede palmotear. Hay iglesias así, esas iglesias son iglesias muertas, pero hay iglesias con fuego. Iglesias pentecostales en Haití son iglesias de poder. Como usted sabe, que la Biblia dice, no son todos que va a decir Señor, Señor, que va a entrar en el reino de Dios. Pero de mi parte, yo podría ver la manifestación del Espíritu Santo en Haití, donde la gente que estaba enfermo se sanarán,
y la gente que está a punto de morir, Dios le ha dado la oportunidad de vivir. Yo mismo a veces oraba por enfermo, por paralítico, por gente endemoniado, por el poder que Dios me ha dado. Entonces esas personas fueron liberados. Esa es la manifestación de la presencia de Dios. Quiero que me cuente dos experiencias, una de sanidad, milagro y una de liberación. Bueno, de mi parte, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, Dios me usó bastante en la parte de sanidad. Si usted ya tiene una enfermedad y usted tiene fe en Dios, primeramente no soy yo que sana a nadie, solamente el poder de Dios que está en mí, entonces la persona que tiene fe va a recibir su sanidad. Había gente que tenía como 16 años en matrimonio que no podía tener hijos. Oró por esas personas y hoy tiene todos sus hijos. No son ni 1, 2, 3, 4, son muchas personas así. Y gente que estaba enfermo a punto de morir, oremos por ellos y se sanarán. Y la gente que son endemoniados, cuando ya estoy predicando, o sea, estoy en la manifestación de la presencia de Dios, esa gente sale liberado. Eso puedo decir que eso es mi experiencia en la obra. ¿Cuál ha sido tu experiencia más fuerte ministrando liberación? Porque tuve la oportunidad de entrevistar a un pastor que viajaba mucho a Haití y él me decía que en la meditación que hayan cientos de personas bajo el poder de Dios manifestando el demonio. Entonces, en tu caso, ¿cuál ha sido esa liberación más fuerte que Dios te ha permitido liberar a una persona? Bueno, eso fue una vez que yo y un hermano aquí en la República Dominicana que se llama Luciano, fuimos en viaje misionero en Haití, en una isla que se llama Lago Nave. Entonces, había, en una iglesia que había como 500 personas, entonces más de 15 personas estaban endemoniados, con demonios fuertes. Y como nosotros éramos misioneros, no queríamos entrar en esa parte de liberación. Pero los otros hermanos, pastores que estaban ahí, estaban luchando más de una hora con esos demonios, con esas personas endemoniadas. Entonces, de una vez Dios me decía, varón, usted está aquí, ¿y por qué esa desorden aquí? Ve, párate a reprender esos demonios. Entonces me paró, me decía, oye, dame la oportunidad de expulsar esos demonios a esas personas. Solamente yo no peleaba mucho con los demonios. Si la persona endemoniada estaba ahí y da una orden nada más, y empieza a dar orden uno por uno hasta que fueron liberados todos. Eso para mí fue una experiencia fuerte. Entonces, ¿a qué edad Dios te llama entonces al ministerio? Bueno, a la edad de 12 años, porque ahí que la presencia, o sea, el Espíritu Santo me agarró. Desde ese tiempo no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Y empieza a caminar de forma recta en el camino de Dios. Si una cosa no está agradando a Dios, yo no voy. Yo no está en nada que contra la voluntad de Dios. Desde la edad de 12 años. ¿Qué cosas cambiaron en tu vida cuando vino sobre ti la presencia del Espíritu Santo? Bueno, yo era como medio malcriado a la edad de 11 años. Porque yo no me gusta pelear. Pero en ese entonces, cuando tenía 11 años, yo no podía salir sin hacer 2 o 3 muchachitos hacen una peleita. Entonces, yo echando dinero para que ellos pelean, y yo muero de risa. Pero yo no voy a pelear, porque si peleo y si mi papá sabía un día en la escuela, en la calle, alguien le dice, oye, le veía a Jack peleando con
con fulano. Mi papá iba a dar una pela hasta que la piel podía salir de mí. Y por eso que tenía miedo a mi papá y temor también, yo no peleo, pero lo hago que pelean. Entonces, después de 12 años, ese espíritu de malhechor que estaba en mí se desapareció. Sí. Dios mío. Ajá. Entonces, cuando la presencia que cae sobre ti, te da carácter. Bueno, me da carácter y empieza a hablar en lengua en un culto. Y después el pastor decía, ese tipo es un ungido de Dios. Me pone a predicar. Desde ahí, un mes no iba a pasar en la iglesia sin ellos no me pone a predicar. Y en la campaña la gente empieza a escuchar mis predicaciones, entonces me empieza a dar invitación para ir a predicar en diferentes provincias. Casi Haití tiene 9 o 10 provincias. O sea, si hay una cosa más fuerte, pero creo que esa provincia se llama eso. Entonces, he tenido el privilegio de predicar en 9. Me falta nada más 1 para ir a predicar. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en la vida de un creyente? El Espíritu Santo en la vida de un creyente simboliza esperanza. El Espíritu Santo es como nuestro consolador, porque Jesús antes de ir al cielo le decía a la iglesia que nos va a enviar su presencia. Su presencia simboliza el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que da al creyente la resistencia para resistir cuando vienen las pruebas, momentos difíciles en nuestra vida. Si uno no tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, de una vez le va a tirar la toalla. Entonces, que es importante que cada cristiano que está escuchándonos ahora, si no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, debe buscar la forma de activarlo. ¿Cuál ha sido su encuentro con el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo me cambia mi forma de ser, mi carácter y mi forma de pensar. Y por medio del Espíritu Santo podría ver las cosas como es o las cosas como son. Porque si uno no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, entonces cada decisión que uno va a tomar, entonces Dios no va a estar presente. Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas van a venir. Y si uno no tiene el Espíritu Santo como el guía o el guiador en nosotros, entonces las decisiones que nosotros va a tomar, siempre vamos a tomar según nosotros. Pero si tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, cada cosa que usted va a hacer, el Espíritu Santo te va a dar señal. Es por eso que a veces cuando apóstol Pablo estaba en su viaje misionero, a veces el Espíritu Santo decía, oye, apóstol Pablo, tú no tienes que ir en ese sitio. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Él obedece. Pero a veces que hay gente que está escuchando que el Espíritu Santo está hablando a ellos, pero ellos no hicieron caso. El Espíritu Santo es como nuestro consolador, como bien dice la palabra. ¿A qué edad entonces usted llega a la República Dominicana o a qué edad, es una pregunta, ¿a qué edad llega a la República Dominicana? Bueno, la edad te voy a deber, pero llego en la República Dominicana en el año 2012. Okay. Pero ahora tengo 39. Bien. Sí. ¿Usted estuvo viviendo en Haití en el tiempo del terremoto? Sí, yo estaba en Puerto Príncipe y cuando pasaba el terremoto. Pero gracias a Dios, donde yo vivía, no pasaba nada. O sea, sentimos el temblor, gente que estaba muerto en nuestro vecindario, pero en la casa donde yo vivía no pasaba nada. Sí.
¿Empezaste a pastorear en Haití o aquí en República Dominicana? En Haití a la edad de 25 años, cuando tenía 25 años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo fui en un seminario, estudié la teología por 4 años. Entonces, después, como tenía buen testimonio como joven, me puso a pastorear. Y el pastor que pastoreaba la iglesia estaba Avanzado en edad. avanzado en edad. Entonces, yo me puse a pastorear ahí y gracias a Dios todo estaba súper bien. La iglesia tenía más o menos como 500 personas. Sí. O sea, empezaste a pastorear 500 personas de una vez. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue grande, pero como Salomón decía al Señor una vez, Salomón oraba y Dios decía a Salomón, ¿qué usted quería que yo haga por ti? Y Salomón decía, no, Señor, dame sabiduría, nada más. Entonces, en ese entonces Dios me ha dado sabiduría para bregar con esos hermanos y ellos me entienden y yo entiendo a ellos. Entonces, a la edad o sea, cuando entro acá en 2012, he venido aquí para visitar a una hermana, pero he pasado por un proceso también allá. Después que me pongo a pensar, me decía, bueno, qué sé yo, déjame quedar acá, porque allá hubo un accidente que iba a causar mi muerte. Entonces yo estaba trabajando en una empresa comprando café para exportación. Yo era como vicepresidente de esa empresa. Entonces había muchas personas mala fe que no quería que yo ocupaba El cargo. ese cargo porque yo era joven, muy joven. Entonces ellos dicen, nosotros que están aquí desde el tiempo de Cristóbal Colón, no tenemos ese privilegio de conseguir ese empleo. Usted que es un carajito que viene de ayer, entonces usted está queriendo darnos orden. Y había gente mayor también que yo daba orden para ejecutar el trabajo. Entonces después ellos compró para matarme, pero Dios me libró. Y después hizo un accidente que me iba a causar la muerte. Pero gracias a Dios, Dios me libraba de ese accidente. Y después el accidente me decía, déjame arrancarme a la República Dominicana a ver a mi hermana. Y compré una visa y entró en una guagua que se llama Calibestur. Entonces duraba un mes y después regresaba en Haití. Y después volveré para acá. Y después el gusto ya me empieza a darme. Y la iglesia, el comité de la iglesia donde yo pastoreaba, cambiaba la doctrina, cambiaba de todo sin mi consentimiento. Y después me decía, si es así, ustedes van a quedar, pero yo no voy a esa congregación, porque cambiaba la doctrina. En la iglesia de Dios, ahora ellos le puse otro nombre, otro concilio, otra cosa, iglesia del Cristo. Y es decir, que iglesia del Cristo y iglesia de Dios no tiene doctrina igual. Entonces yo decía a ellos, bueno, ustedes pueden seguir, pero yo no estoy pastoreando, ¿ok? Y aquí entró, yo fui a UNAD, la Universidad Adventista, en 2016, creo yo. Empezó a estudiar la contabilidad en UNAD. Y después, como yo tenía que ir en Haití a casarme en 2018, entonces fui a casarme en Haití con mi esposa. Y cuando yo regresaba para seguir el estudio, no había inscripción y estaba en el proceso de viaje. Y mi esposa decía, oye, tal vez no va a dar tiempo para que usted pueda
concluir su estudio, entonces suelta eso. Y yo pensé que de verdad yo no iba a tener tiempo de seguir estudiando, porque ella vive en Estados Unidos y yo aquí. Entonces después, brum, entraba coronavirus y todos los procesos que había en la inmigración se atrasó. Bueno, yo no podía seguir con el estudio en la universidad UNAD. No sé si usted va a preguntar algo más. Entonces, sí. ¿Cómo empieza entonces a pastorear? Aquí. Bueno, aquí entró en 2012. Como acabo de decir, había una iglesita que unos hermanos dominicanos y haitianos estaban congregando. Y que no tenía muchas personas. Más o menos tenía como 5 o 6 personas. Y yo, como era pastor de grande iglesia que tiene mucha gente, entonces cuando venía aquí, la primera iglesia que yo visitó fue esa iglesita. Y me gustó la forma como ellos predicaban, porque estaba en la sana doctrina. Y empecé con ellos ahí. Y he recibido mucha oferta de iglesia para poder ir a pastorear en Constanza, en Santiago y Cotuí. Pero me decía, no, me voy a quedar ahí por un tiempo. Si es la voluntad de Dios, puede en un futuro responder a esas ofertas. Entonces empezó ahí con esos hermanos en esa iglesita que estaba ubicada en calle Altagracia, número 99, en Bonao. Y ahí empezamos. Después yo le decía, no, después que tenía un año en esa iglesita, sin crecimiento, sin nada, yo decía, no, yo no podría estar en una iglesia con 3, 4, 5 personas. Yo le empecé a trabajar. Hacer evangelización, predicar en la calle, y después la iglesia, el local no tenía espacio para que cabe personas. Hasta personas parado no cabían. Entonces, después en 2021, ya no cabía persona ahí. La persona estaba en la galería, en el patio, y en toda parte en ese local. No cabían por tanta gente que habían. Y empezamos a buscar otro local hasta encontramos ese local que estamos ahí ahora. Y si no fuera por la cosa de inmigración, los domingos si usted viene acá no cabe gente. Y ahora porque la inmigración está dando fuerte, no hay muchas personas. Tenemos más o menos como 200 y pico de personas. A ver, ahí como ahora está dando duro a la inmigración, entonces no hay esa cantidad que teníamos antes. Wow. Me gustó algo que dijiste. Llegaste a esa iglesia donde había unos cuantos hermanitos. Sí. Pero dijiste, no, yo tengo que trabajar porque esto tiene que llenarse de gente. Sí. O sea, no te quedaste sentado, achuchado, sino que empezaste a poner manos en la obra. Así es. Así es. Y hay un pastor dominicano con nosotros que se llama Pedro Reyes. Él vive en Juma. Ese pastor tiene más o menos como 25 años con nosotros. A pesar que yo no estaba empezando cuando la iglesia, él estaba en esa iglesita, pero estaba con los hermanos haitianos y dominicanos congregando. Y ahora que hay un crecimiento, a pesar, hay un gran crecimiento, él sigue con nosotros aquí. A pesar que no habla creol, nosotros a veces hace el culto en creol y francés, español. Todavía mi español no está tan bueno, pero si hablo a alguien que alguien me puede escuchar, ¿verdad? Okay. Sí. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido siendo pastor en la República Dominicana? Bueno, el reto más grande mío, de verdad, yo creo que en esa tierra no lo voy a poder lograrlo. Eso queda en el futuro. Eso es cuando ya estoy llegando al cielo y Jesús me decía, oye,
hermano, sentarse a mi lado. Eso es el reto más grande para mí. Y como bien dice la Biblia, todas esas cosas, como bien dice el apóstol Pablo, yo lo considero como nada. Si mañana Dios decía, oye pastor, siéntase aquí, pongo otra persona pastoreal, aquí estoy. Porque para mí es servir a Cristo que es más importante para mí. Pero el pastorado, si Dios no quiere que siga en el pastorado, coge otra persona, bienvenido sea. Y creo que en un tiempo no muy lejano, podría vivir allá en Estados Unidos con mi familia. Entonces, lo que Dios quiere es lo que yo quiero también. O sea, no está tan aferrado a las cosas terrenales. No mucho, no mucho. Porque para mí yo siento que no estoy viviendo yo, sino Cristo vivo en mí, como bien dice el apóstol Pablo. Porque ese mundo que uno está viviendo, de verdad, si uno no tiene un corazón de Dios, ahora mismo el que dice que ser cristiano no es nada fácil. Porque estamos pasando por momentos fuertes, por cosas que uno no siquiera ni en el sueño uno le iba a imaginar eso, ahora uno está viendo en nuestra propia carne. ¿Cuál ha sido la clave del crecimiento que has tenido aquí en el país? El crecimiento era que yo hago todo correcto, todo bueno. A veces yo no hablo mucho con personas, pero por mi testimonio, la gente viene a la iglesia. Sí, viene a la iglesia sin hacer nada de bulla. Y la gente tiene respeto a mí y yo a ellos también. ¿Cómo es tu devoción con el Señor? La forma como tú ayunas, la forma como tú oras, la forma como tú buscas a Dios. Bueno, puede ser personal, pero lo voy a decir algo. Sí. Oro mucho, pasando mucho tiempo de noche orando, y leo mucho la Biblia. Cada año me dedico a leer la Biblia. Ya hace como 3 o 4 semanas, desde que acabo de leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Sí, ahora voy a empezar de nuevo. A veces yo lo hago en idioma diferente. Si alrededor de 2 años lo leo, no con mucha prisa. Entonces, la Biblia en español, la Biblia en creol, la Biblia en francés y la Biblia en inglés. Ahora quiero conseguir una Biblia en portugués, pero por medio de internet lo voy a descargar para empezar a leer en portugués. Y estoy aprendiendo chino también. Al final voy a aprender a leer la Biblia en chino. Sí. Wow. O sea, que hablas 5 idiomas o 4. Creol, francés, español, inglés y portugués. Portugués, lo que pasa, no he tenido mucho práctico, pero si alguien está hablando portugués ahí, puedo traducir todo lo que está diciendo. El portugués es como si fuera primo de español, muy parecido, sí. son familia. Te pregunté acerca de tu devoción con Dios, Sí. porque hay personas que no saben en otros países lo que es un ayuno, lo que es silicio, no saben lo que es vigilia. O sea, están totalmente desconectados de lo que es una búsqueda con Dios. Ok. Bueno, cada quien hace su trabajo como ellos entienden que es conveniente para ellos. A veces hay personas que ni siquiera duran 2 horas orando y tiene más poder que uno que tiene 1 año orando ahí. Entonces, es todo se hace con la vivencia uno tiene con Dios. O sea, la distancia que uno tiene con Dios. Una vez te voy a narrar esa pequeña historia. Un hijo preguntaba a su papá,
acerca de un avión que estaba en la nube. Decía, pero primeramente él decía, papá, ¿qué tamaño tiene Dios? Y su papá le quedó pensando a darle una respuesta al niño. Y de repente su papá le vio un avión en las nubes y decía, mi hijo, dígame, ¿qué tamaño tiene aquel avión que está arriba en las nubes? Y el niño dice, bueno, no puedo alcanzar a verle bien, pero es pequeño. Y un día su papá le llevó en un aeropuerto acerca de un avión grande, enorme. Y decía, mi hijo, ahora tú vas a decirme qué tamaño tiene este avión. El niño dice, wow, papá, es enorme, es grande. Yo no sabía ese avión era cosa grande así. Entonces, su papá ahora va a contestar la pregunta que el niño la hizo el otro día. Decía, entonces, el otro día usted me decía qué tamaño tiene Dios, ¿verdad? Ahora te voy a contestar. El tamaño de Dios depende de la distancia que uno esté de Él. Es decir, si usted está lejos, usted va a ver que Dios es chiquitico. Si usted está lejos de Dios, Dios es pequeño. Como el otro día usted ha visto, el avión en la nube decía que el avión es chiquitico, pequeño, pero está cerca. Usted ve cómo el avión está grande. Así mismo, para saber el tamaño de Dios, tiene que estar cerca de Dios. Así que es por eso que la gente no importa la hora que uno tiene orando, solamente la distancia que uno tiene que tener con Dios. Elías, con una oración que duraba 32 segundos, bajó fuego del cielo. Es decir, no tenía un día entero orando. Yo no estoy en contra de la persona que ora. Si usted me ve mi rodilla ahí, esa parte más negro que toda parte en mi cuerpo. ¿Ok? ¿Sabe? Porque yo estoy sabiendo por qué estoy poniendo mi rodilla, doblar mi rodilla delante de Dios. Porque Satanás a veces tiembla cuando ve a los cristianos sobre sus rodillas. Pero uno tiene que orar. Jesucristo nos da ejemplo que nosotros debemos orar a frecuencia. Si usted depende de el tiempo también. Pero lo estoy aconsejando a cada quien que está escuchándonos aquí que cuando usted va a orar, por favor, no tira en la cama y dice voy a orar durmiendo, acostando. No, usted no va a orar, usted va a dormir. Porque una vez me recordaba que tenía un cansancio fuerte, me decía, déjame orar acostadito ahí. Entonces, yo no sé si me mencionaba ni primera letra en el nombre de Dios. Y se me fue el sueño. Y una vez también, yo detesto orar acostado. Usted podría tener esa decisión de orar, pero si usted está orando acostando, de una vez le va a entrar el sueño. Una vez me recordaba que estaba en la casa de una tía que era cristiana y que es cristiana, y ella empezó a orar y acostado ahí a voz alta, y yo estaba ahí escuchando la oración porque yo estaba orando también. Pero como ella estaba acostada y ella es comerciante, yo decía, oye, fulano tal, ella decía, fulano tal me debe 500 pesos. Y hace como 2 semanas y ella no quería pagarme. En la oración, ella está diciendo esa cosa. Yo le decía, tía, usted está hablando de otra cosa. Yo oí que usted estaba orando, ahora usted está mencionando gente que te debe 500 good. Eso está mal. Ella empezó a decir, bendición al Eterno en idioma creol, bendito sea Dios, aleluya, porque ella estaba lejos en esa misma oración. Es decir, que desde entonces yo aprendí de no orar acostado. Eso es mi consejo para la persona que quieren llevar de esa cosa, que si usted va a orar, usted puede orar sentado, parado, arrodillado, pero acostado no es bueno. O sea, hay personas que pueden ponerse a orar
y desvincularse de la oración y empezar a decir otras cosas. Sí, eso pasa muchas veces. Eso pasaba con una tía mía, como acabo de decir ahorita. Y a mí también, no sé si me pasaba, pero a veces me decía, voy a orar acostado. Y yo no oro nada. Solamente ya. Se levantaba el otro día. Sí, levantó otro día. Pensé que estaba orando, sin embargo no estaba orando. ¿Qué consejo, pastor, usted le da a esos creyentes que quieren servir al Señor, pero tienen obstáculos, tienen batalla, y por causa de los levantamientos que tienen, pues se niegan o se resisten al llamado que Dios le está haciendo a ellos? Bueno, mi consejo para ellos es, ellos deben saber poner aceite en su lámpara, porque un creyente que tiene la lámpara sin aceite no va a poder resistir cuando viene momentos negros, momentos de dificultades, momentos difíciles. Porque la Biblia narra la historia de 10 mujeres, o sea, vírgenes. 5 eran insensatas y 5 prudentes. Las prudentes han tomado sus lámparas con sus aceites. Y las insensatas no hacen caso de aceite y solamente tienen la lámpara. Y cuando llega la oscuridad, ¿qué pasa? Esas lámparas no sirven. Una lámpara sin aceite no sirve. Un cristiano sin Espíritu de Dios no puede resistir cuando viene la prueba, momentos difíciles. Y como Jesús narraba una parábola también acerca de un agricultor que fue a sembrar semilla, una parte cayó en el camino, otra cayó en espino, pedregales, y una parte cayó en una buena tierra. Es decir, que debemos tratar de hacer la voluntad de Dios como Dios manda. Si no, cuando vienen momentos difíciles, vamos a decir, ya, yo no conozco ese Señor que se llama Cristo. La única forma que un creyente debe activar para ganar esa pelea es tener la presencia de Dios. Porque si no, en este mundo donde la cosa va de mal en peor, nadie va a poder resistir. Porque Satanás está dando durísimo a los cristianos ahora mismo. La vanagloria del mundo, esas cosas ahora que está llevando muchos cristianos. La falsa noticia. Ahora mismo yo lamento por muchos cristianos porque ellos están desviando el camino de Dios por la falsa noticia que están escuchando, por cosas que están viendo en el internet. Ellos dejan orar, ellos pasan el día turbados por cosas del mundo. Pero esos cristianos va a llegar un día que su lámpara no va a tener aceite. Y cuando ya llega la oscuridad no va a poder caminar. Porque nadie no puede caminar en la oscuridad. Es por eso que la Biblia nos manda como cristianos, debe tener aceite en nuestra lámpara, porque sabe que va a venir momentos fuertes, momentos difíciles en nuestro camino. Y los momentos difíciles simboliza prueba, dificultades. Es por eso cada quien debe tener su lámpara con aceite. ¿Sí? Jesús, a pesar que tiene poder para librarnos de toda prueba, de toda dificultad, pero Él dice que nosotros debemos dar una pequeña parte de nosotros mismos. Job era fiel, un siervo de Dios. Usted ya sabe la historia, lo que Satanás hizo con Job, pero Job ya tenía su lámpara llena y tiene de reserva también, por si acaso. Hay gente que solamente dice, no, estoy en la iglesia, tengo un pastor que ora por mí. No, la oración del pastor vale, de verdad, pero tú debes orar también. Tú debes buscar la forma de hacer la voluntad de Dios. Eso es mi consejo para todos. Tener su lámpara con aceite. Wow, demasiado poderoso. Amén. Lo que el pastor ha contado. Yo sé que usted ha sido muy, muy bendecido con este testimonio. Compártalo, envíelo a más personas. Amén. Para que más personas también puedan ser bendecidos a través de este poderoso contenido, pastor. Amén. Si alguien quiere comunicarse, seguirlo, ¿cómo puede hacerlo?
Ok, mi página de Facebook es Jaques Pierre. J-A-C-Q-U-E-S. Pierre. P-I-E-R-R-E. Y el teléfono 829-552-9062. Estamos ubicados la iglesia está ubicada en Bonao, calle Padre Vigini, número 138. Estamos aquí para orar por usted, a pesar que no hablo muy bien español, pero algo es algo. Sí, así es. Sí. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó. Que el Dios del cielo le bendiga, le guarde amén, y le querido. cubra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.